vamos a hablar sobre lo sucedido en el estado de Sonora. Caso Loma de Bacún. Para conocer un poco, hablaremos de su población y de su problemática. La población tiene un total de 1.300 personas, de las cuales 645 son masculinos y 655 femeninas. Habitantes indígenas son 1.202 personas que viven en hogares indígenas. Un idioma indígena hablan de los habitantes de más de 5 años de edad, o sea, 958 personas aproximado. El número de los que solo hablan un idioma indígena, pero no hablan mexicano, es 101 personas, los cuales hablan también mexicanos es 1.819 personas. El pueblo yaqui, ubicado en Sonora, ha sido uno de los más vulnerados históricamente. Su activismo para proteger los recursos naturales, así como la violencia surgida por los grupos de narcotráfico. La nula participación de las autoridades colocan a estas personas a una situación vulnerable. A tal grado ha llegado el olvido de esta comunidad que este 14 de agosto se cumplió un mes de la desaparición de 10 personas integrantes de esta nación, quienes simplemente salieron por ganado para las fiestas que se les realizaban en la religión que jamás volvieron. Fue el pasado 14 de julio cuando 15 personas, 7 yaquis y 8 ajenos a la comunidad, pero que realizaban actividades de compraventa, salieron a la comunidad yaqui Loma de Bacún en el sur de Sonora con rumbo al rancho conocido como Agua Caliente para llevar las vacas a la fiesta tradicional. Desde ese momento nadie supo de ellas. De acuerdo con una carta enviada por el pueblo yaqui al presidente, detallaron que fueron vistos por última vez en el rancho conocido como El Coyote, donde estaban sometidos por personas en motocicletas que portaban armas largas. Las autoridades de Loma de Bacún partieron a la sierra la mañana del 15 de julio en 4 camionetas. Acompañados por la autoridad tradicional y algunos voluntarios, solo se encontraron el equipaje de 3 de ellos, una piola y una vaca quemada, informó el Consejo Indígena del Gobierno. Sin embargo, cuando llegaron al lugar, autoridades estatales para aumentar la búsqueda, sucedió un enfrentamiento con el grupo criminal que presuntamente había secuestrado a las 15 personas. No hubo detenidos. Tras 24 horas, un menor de edad y 2 mujeres fueron liberados sin mayor problema. Posteriormente, el 14 de julio, otro menor y un adulto también fueron liberados, pero ellos contaban con signos de violencia y lesiones que tardaron más de 15 días en sanar. Para el 22 de julio, el pueblo yaqui solicitó de manera urgente la intervención del Comité de Desaparición Forzada Ginebra para auxiliarlos en las labores. No obstante, hasta el día de hoy se desconoce el paradero de 10 personas desaparecidas. Bueno, yo les voy a explicar más o menos de qué trata nuestro caso. Son de 15 personas, las cuales en un primer momento fueron levantadas. A 4 de ellas dejaron en libertad y una más logró escapar de los captores. A 3 semanas de su desaparición, por lo cual en la comunidad yaqui consideran que se trata de una forma de presión por parte de empresas mineras, en cumplimiento con las autoridades, porque quieren instalarse en esta comunidad y explotar sus recursos naturales. En los últimos meses se ha intensificado la violencia en contra del pueblo yaqui, pues ha registrado la desaparición y la muerte de líderes de la comunidad, defensores de derechos y activistas, como Tomás Rojo, Agustín, alias El Roque, Valdés y Luis Urbano. La nación de la tribu yaqui está compuesta por 8 pueblos. Cada tiene su jurisdicción bien definida y es autónoma. En el caso de Loma de Bacún, en donde viven alrededor de 4.750 personas, se aplica en 100% sus leyes y costumbres. Las personas secuestradas, el ganadero se llama Gustavo Acosta Hurtado, de 49 años. Está casado y tiene un hijo de 11 años. De acuerdo con su hermana Olivia, en Loma de Bacún y en todos los demás pueblos aledaños hay disque que no conocen al güero. Como dice Gustavo, toda su vida se ha dedicado a la compra y venta de ganado, pero desde el 14 de julio no se tiene información de su paradero. La última noticia que nos dio Olivia dijo que su hermano por un conocido, quien refirió que estaba
a 20 kilómetros de Loma de Bancú, en un rancho conocido como Los Coyotes, que fue alrededor de las 4:30 de la tarde. Fueron emboscados. Desde el momento de su desaparición, las autoridades de Loma de Bancú se organizaron con apoyo y de otros miembros. La comunidad comenzaron con labores de búsqueda sobre los 10 desaparecidos. En los primeros recorridos encontraron pertenencias regadas de alguno de ellos, así como una vaca quemada. Hola, yo voy a hablar sobre los derechos que fueron violados. Tenemos el artículo 1 que nos habla sobre el derecho a la vida, ya que les quitaron la vida y fueron privados de su libertad. Tenemos el artículo 2 que es sobre los pueblos indígenas, y estos se los hablan en el artículo 2, 3 y 4, ya que era una comunidad indígena. También tenemos el artículo 5 que nos habla la libertad de trabajo, también que no les permitían trabajar en sus tierras. Tenemos también el artículo 8 de derecho a la petición, ya que ellos le pedían al Estado que hicieran algo y el Estado nunca les hacía caso. Por último, el artículo 16, nadie puede ser despojado de sus pertenencias, ya que también les quitaron sus tierras y aparte pues sí, les querían quitar todo. Eso es de constitucional. Tenemos la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada, que el artículo 1 nos dice que no podemos practicar, ni permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas en estado de emergencia o suspensión de garantía individuales. Al igual, pues la sanción en el ámbito de su jurisdicción de los autores pues que lo cometieron, ya que se sabe que fue por el Estado. Bueno, habían mencionado. También por cubrir y prevenir y sancionar. También tenemos el artículo 2 que nos habla que se considera desaparición forzada a la privación de la libertad a una o más personas, forma cometida ya sea por agentes, personas o grupos del Estado o algo similar. Y por último tenemos el artículo 3. Aquí pues nos dicen adoptar con algún arreglo a sus procedimientos constitucionales y las medidas necesarias sobre la desaparición, y poner una apropiada sanción que depende del estado de gravedad que haya estado el problema, se le pondrá una pena. El 24 de junio del 2021, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONUDH, expresa su preocupación por los graves episodios de violencia en contra de personas y líderes de la tribu Yaqui ocurridos en las últimas semanas en el estado de Sonora. La ONUDH llamó a las autoridades a garantizar los derechos de libertad, paz y seguridad de la tribu, y a llevar a cabo una investigación urgente y exhaustiva de los hechos, también a realizar las oportunas acciones de búsqueda para localizar a las personas yaquis que se encuentran desaparecidas. La impunidad en los crímenes cometidos contra personas indígenas no solo supone la negación práctica del derecho de acceso a la justicia, sino que agrava la discriminación estructural que viven los pueblos indígenas. Una investigación pronta y efectiva en línea con los estándares de debida diligencia que logre que las personas responsables sean identificadas y rinden cuentas ante la justicia por sus crímenes constituye el más claro mensaje de que estos terribles actos no serán tolerados. Asimismo, la ONUDH alienta a que las acciones que lleven a cabo las autoridades sean parte de una investigación de las desapariciones y de los homicidios que comprenda todas las posibles líneas de investigación, incluida la posible vinculación de los crímenes con las actividades de liderazgo que realizan las víctimas.
así como la incorporación afectiva de la perspectiva de género de investigación. La ONU-DH confía que las acciones llevadas a cabo hasta la fecha por las autoridades permitan un pronto esclarecimiento del paradero de las personas desaparecidas y la sanción penal a los responsables. Adicionalmente, la ONU-DH llamó a las autoridades a garantizar la seguridad, acceso a la información y todas las medidas de atención necesaria para las familias de las víctimas, así como a los pueblos de la tribu Yaqui. Finalmente, la ONU-DH expresa su profunda solidaridad con las familias de las personas desaparecidas y su más sentido pésame a las familias de las personas.